Buenas noches, estamos en 1049 Radio. Ahora tenemos el gusto y la invitación de parte nuestra a un tema que me pareció muy interesante, sobre todo que hasta el mismo presidente de la República, por ejemplo, ha llevado a las comunidades indígenas a ponerlas en un lugar visible, pero pareciera que, bueno, esta situación, al menos lo que vamos a platicar en esta ocasión, se está trabajando y hay muchísimo trabajo que hacer. Para eso hemos invitado a Zenaida Pérez, quien es coordinadora del programa de mujeres indígenas del ILB, bueno, es ILSB, que es el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, esto es Asociación Civil, es integrante igualmente de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, a quien saludo. Como siempre, Zenaida, es muchísimo gusto y conocerte y que estés con nosotros. Muchas gracias por el espacio, pues estamos aquí para abrir los diálogos y efectivamente, ¿no? Llegar como a más ciudadanas, compañeras indígenas que seguramente también nos estarán pues escuchando en los otros territorios. Gracias por permitirnos hablar en este espacio. Exacto. Y qué bueno que lo comentas, ¿no? En la plática vamos a ir precisamente dirigido hacia las comunidades de los pueblos originarios, que ahora sí se han llamado. Y que bueno, Nayarit no es la excepción, tenemos 4 comunidades nosotros acá. Estas comunidades pues viven regularmente por el mismo tema del mestizaje que se dio desde hace 400 años, viven en las zonas serranas del estado de Nayarit. La señal nos permite llegar a Durango y Zacatecas igualmente. Entonces, creamos un espacio muy grande para que la gente nos pueda escuchar. Zenaida, respecto a este pronunciamiento que se emitió en la última, bueno, en este evento que tuvieron ustedes a inicios del mes de septiembre, pero bueno, de entrada, platícanos cuál es la finalidad precisamente de que ustedes estén integrando esta Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Pues sí, contarte que desde el 2014 es que nos articulamos. En el 2004, pues se vio a la luz la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Alguna de la gente que nos escucha sabrá esto, que fue pues en el marco del levantamiento zapatista. Una vez que se logra pues como visibilizar esta identidad étnica en el espacio nacional, pues también se miró la importancia de que estas reflexiones tuvieran foco especial en la afectación para las mujeres, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, somos indígenas, compartimos la identidad étnica, pero efectivamente hay particularidades que era también oportuno mencionarlo y que ahora, bueno, daré cauce un poco a ello. Entre los planteamientos como específicos, por citar algunos ejemplos, estaba el derecho de las mujeres a decidir, por ejemplo, con quién hacer pareja, con quién casarse o Así casarse o es. no. En el otro era pues cómo abrir más espacios y oportunidades de participación hacia afuera, ¿no? De tener más escolaridad, de tener más garantía de otros servicios y por supuesto especialmente era para pedir un alto a la violencia, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente desde ese eje se fue como cada vez más, ¿no? Como ya a finales de los 90, ya en el 2000, se fue consolidando un proceso más articulado desde la identidad étnica de las mujeres indígenas. Entonces, poniendo como ejemplo, nos cobijan como dos movimientos fuertes. Está por un lado el movimiento feminista y está el movimiento indígena, ¿no? La lucha Ok. indígena. Entonces, las mujeres indígenas hacemos de alguna manera como un puente entre estos dos, ¿no? Porque estamos Ujú. peleando por la identidad étnica, pero también por la identidad de género. Entonces, justo en este acompañamiento con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir al frente, del programa que ahora me toca coordinar, al frente estaba Marta Sánchez Néstor, ¿no? Una activista musga que, bueno, tejió muchísimas articulaciones, pero justo nos convocó para pensar juntas a 20 años del levantamiento zapatista o de esta ley revolucionaria, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué tanto de lo que se pidió en ese tiempo, en esa coyuntura, ha podido, pues, decantar en políticas públicas, en leyes, en reglamentos, en fin, que pudieran, pues, favorecer o aumentar la garantía de los derechos de las mujeres? Y pues ahí nos dimos cuenta que, bueno, en el avance creo que el único avance que más vimos es el grado de escolaridad, ¿no? Que sin duda aumentó, porque también la apuesta que tenían las abuelas, las madres, las ancestras en ese tiempo, pues era Sí. que más jóvenes profesionistas más jóvenes indígenas, perdón, se lleguen a A preparar. profesionalizar, que aprendan a Correcto. escribir, a redactar, si algún día hacen un libro sobre nuestros caminares, ¿no? Entonces, Así es. creo que fue un bonito mensaje encontrar que sí, ya habíamos más jóvenes en las universidades, pero todo lo demás, lo estructural, lo de la garantía de servicios con pertinencia cultural, pues estaba totalmente olvidado y aún más, en 2014, pues era
como ya el descaro de la política fallida, por decir, ¿no? El rol del Estado. Estábamos en el marco de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que nos tocó mucho porque pues también se decía, ¿no? Son los pobres, son los indígenas, son los siempre olvidados, ¿no? Y además de una normal que, bueno, pues está en el área rural, en fin. Con eso estaban los megaproyectos, con todo, bueno, todo lo que seguimos viendo, las inseguridades y demás que iban en aumento, nos convocó, digamos, para decir, bueno, ahora no podemos cada quien después de este encuentro nacional regresarnos y hacer como si no pasara nada. Era el momento para convocarnos juntas y decir, creo que ya no funcionó ir cada quien por su lado, creo que ahora es importante irnos articuladas, una red de redes para justo, ¿no? Llevar nuestros planteamientos a las autoridades. O sea, ya no era tiempo de callar, ya no era tiempo de solo entre nosotras seguirnos contando nuestras desgracias, sino llevar este planteamiento a los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, el principal foco ahí fueron las autoridades federales que fueron convocadas, tanto el tribunal, ¿no? Poder, legislativo, ejecutivo, judicial, vinieron algunos diputados, algunas instancias federales, pues prácticamente también el sexenio iba hacia su cierre, ¿no? Bueno, ahí se hicieron varios compromisos de cómo ayudar o coadyuvar para que esto funcionara. Y luego, cada año fuimos organizando los congresos. Justo era para ir como haciendo los balances. ¿Qué de lo que planteamos esa vez se va dando seguimiento, ¿no? ¿Qué de esto pudo adoptar el gobierno para, pues, adecuar las políticas públicas? En fin, a un balance de ese origen hasta hoy que llevamos, pues, prácticamente 8 eventos anuales, ¿no? Con el último realizado a principios de septiembre. Seguimos pensando que efectivamente desde nosotras sí ha logrado aumentar la presencia de mujeres indígenas en lo público. Sí ha logrado diversificarse voces, liderazgos, en fin, como con la presencia, eso tanto en medios, en los espacios académicos, en los espacios de las organizaciones, pero lo que dependía de las instituciones todavía había una gran deuda pendiente, ¿no? Porque no había sido fácil, pues, lograr una modificación de política pública, una modificación legislativa, porque nos dimos cuenta que no solo depende de nosotras, de nuestra voluntad de querer sumar, sino de toda una estructura que está ahí como pues como que a todos les conviene sostener eso y no cambiar mucho, ¿no? O no complejizar demasiado. Hay peticiones tan específicas como decir, cambien las reglas de operación cuando las mujeres indígenas están postulando a tal o cual proyecto, ¿no? A veces hay cambios, pero que se hacen para mal, ¿no? O viene a agravar, porque, por ejemplo, en la política actual, o sea, ya transitamos un cambio de gobierno, ¿no? Y entonces en la actualidad es todos los proyectos que puedan meter, que lo tenga como aval su comunidad, ¿no? La asamblea. Y a veces decimos, los proyectos de género no son tan bien recibidos en las comunidades. Y luego dices, y luego la comunidad tiene su propia prioridad. Están juntándose para ver límites territoriales, para ver las obras grandes, a qué horas van a ir a meter la agenda de género, ¿no? Entonces creo que también es, no por buena voluntad haces cosas descontextualizadas, ¿no? Cuando se te está pidiendo que sea con pertinencia cultural, con conocimiento. Entonces, desde nuestra parte decimos, nosotras no vamos a dejar de insistir, porque a veces uno se desanima y dice, ya les dijimos de esta manera, de la otra, y no entienden. Pero también pensamos que si nos retiramos, ¿quién se los va a decir, no? También entonces creemos que es importante mantenernos unidas y articuladas. Justo este 8º año, ¿no? Celebramos pues nuestra existencia, nuestra persistencia, el hecho de que sí estamos contribuyendo, estamos participando y el llamado, ¿no? Que del otro lado venga esa respuesta de correspondencia y de reconocimiento real. O sea, ¿cuál es la otra cosa que podemos decir del logro que hemos logrado como asamblea? Pues es el reconocimiento del Día Nacional de la Mujer Indígena, que nos parece simbólicamente muy importante que lo hayamos logrado, pero todavía falta qué se va a cambiar a partir de eso, ¿no? ¿Qué política pública se va a crear? ¿Qué acción afirmativa? ¿Qué adaptación de política pública? Entonces, bueno, pues en eso estamos. Es un poco lo que te puedo decir del encuadre de qué es la asamblea, para qué nos juntamos y qué estamos haciendo ahora. Creo, y has citado muchísimas cosas que resuenan y que te lo iré recapitulando de acuerdo a lo que fuiste platicando. Me parece interesante. La política pública regularmente está trazada por gente y regularmente somos los mestizos los que estamos haciendo para las comunidades. Existe una incongruencia porque inclusive existe un desconocimiento, porque existe la buena voluntad, pero no existe la forma en cómo se puede implementar. También hay personas que luego se apersonan por las comunidades diciendo que son de comunidades originarias y realmente no saben ni siquiera el idioma, ni dominan las costumbres, ni los modos, e inclusive no viven ni en la región. Y eso también habla de que hay una
mala manera de poderse estar administrando. Se exigió en su momento la paridad de género, por ejemplo, se logró la paridad de género en muchos congresos locales en toda la República Mexicana, pero también buscaron ciertos grupos que son los llamados minoritarios, tener presencia y posiblemente solamente por cubrir la cuota llegaron a implementar o aplicar algunas áreas y algunas personas para que pudieran estar ahí representando, pero no tienen ni la más vaga idea y se vuelve una buena intención, pero con un mal actuar e inclusive con un nulo actuar, yo diría, estarás de acuerdo conmigo, Zenaida, porque pues la buena intención existe, pero el actuar y además, si la política es de los mestizos o somos de los mestizos, pues no tenemos ni la más mínima idea, ni la empatía, ni conocimiento a fondo de lo que queremos hacer. También decías con respecto a que puede existir la política pública, pero lo que se vive en la comunidad es, hay una resistencia por tradicionalismo en el actuar y de lograr esta empatía. Esto ha sido milenario, no es tanto por llamado a lo mejor machismo, sino porque ha existido como una costumbre de que se mantenga y persevere esta situación. Poco a poco ha ido ganando la mujer un lugar en este espacio social, pero falta muchísimo y me parece muy acertado que ahora, desde hace 20 años, ya ustedes hayan podido empezar a decir, basta, estamos aquí presentes, nosotros tenemos una propuesta y tenemos que irla cambiando. Y las nuevas generaciones son las que veo que muy afables se han visto para precisamente poder aplicar este tipo de situación. Sí, fíjate que ahora que comentas lo de, bueno, particularmente en el eje de participación política, ha sido todo un tema, porque efectivamente hacia afuera, si uno lo ve como esta política de organización de elecciones mediante partidos políticos, tiene una lógica. Pensarlo mediante el sistema normativo indígena, que es la forma de organización de las comunidades indígenas, varía porque en muchos, por sistemas normativos internos, es un cargo gratuito, es un cargo que te nombra la comunidad y a ellos tienes que rendir cuentas. Entonces, habían comunidades que ya habían como crecido, por decir que ya era como común ver la participación de mujeres indígenas, no les causó gran ruido, pero donde nunca había pasado, otra vez ahí si devolvemos la responsabilidad al Estado, ¿qué ha hecho previo para preparar el terreno, no? No solo es ir a imponer, no, esta es la medida y ahora lo cumples, y si no, te pongo un administrador y se acabó, porque justo ahí es donde se hacen los quiebres, ¿no? O sea, se rompe y entonces cada quien se encierra en su círculo. Entonces es muy fácil decir, ustedes no quieren, ustedes son los violentos y demás. Pero cuando se trabaja previamente, que es un poco también la tarea que hemos asumido, aunque no nos toca primordialmente, pero es justo como crear esa bisagra o ese puente, ese engranaje entre lo que se aprende de afuera, lo que vemos que puede funcionar adentro, pero irlo como tejiendo de a poquito, ¿no? No es tan fácil, no es de golpe y demostrar con cada experiencia que no se cae la comunidad, no se desintegra nada si lo hacemos, ¿no? Si nos sumamos, nos involucramos. Personalmente yo he ocupado 3 cargos en mi comunidad y justo es lo que les digo, mientras más nos sintamos aceptadas en esta colectividad, más vamos a querer como defender a nuestra comunidad y pedir, pelear porque avance, porque se garantice, porque se respete, ¿no? Mientras más dejas a la gente excluida, pues también va a decir, ya no quiero, ¿qué es lo que defiendo si ni siquiera me beneficia a mí, ¿no? Y por el otro lado, desde afuera, la paridad también como que pensando en las compañeras mestizas, ¿no? Se piensa como, es paridad, es para todas, se acabó, pero no se está particularizando cuáles son las otras exclusiones que traen las mujeres indígenas, afro, con discapacidad y todas las demás Exacto. condiciones, porque no se ha trabajado tampoco para igualar el piso, o sea, como que se supone o se parte de la idea que todas ya preparadas de aquí para adelante, pero no, hay todavía muchas exclusiones, por ejemplo, quienes asumen los roles de cuidado. Yo recién en otro diálogo que tenía con justamente mujeres políticas les decía que no se vea que avanzan unas, pero las cargas de cuidado los asumen otras, ¿no? Y que en general la apuesta debería de ser hombres y mujeres cuidándose a sí mismos y cuidándose en tejido colectivo, permiten que todas las mujeres en su diversidad avancen, si no, repetimos ahora como el clasismo, ¿no? Pues la que tiene dinero avanza y la que no se queda al último y
relacionalmente o en lo general, pues las indígenas están más en condiciones de exclusión y porque no tuvieron acceso a escolaridad, no tienen acceso a buen empleo. Entonces, toda una cadena que significa mirarlo así en su integralidad, y creo que ahorita el punto justamente es paridad, cómo decanta en transformar la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? No solo es obligarlas que ahora ocupen cargos, sino es revisar quiénes asumen las cargas de cuidado o los roles que en general tenemos en nuestras casas para sobrevivir, ¿no? Alimentos, vestimenta, en fin, organizar nuestra vida. ¿Quiénes lo van a asumir si quisiéramos que todas nos fuéramos al espacio público, ¿no? Entonces creo que es un diálogo bastante interesante y un gran pendiente, porque otra vez no solo es imponer las reglas, que se juegue al modo del que lo diseñó y sin Claro. tomar en cuenta las condiciones de vida de quienes han quedado más al último en esta pirámide de distribución de, pues, de oportunidades, ¿no? Sí, no existe la flexibilidad, inclusive a veces se pone tajante el asunto de tal manera que quieren que se cumpla a regla lo que se pronuncia, y ahí es donde pueden después patinar muchas gentes porque luego no están de acuerdo y empieza a destruirse todo esto. Zenaida, me gustaría enfocarme un poquito acerca de en lo que sucedió en el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena. Es la primera ocasión en que se realiza, ¿verdad? Oficialmente el día se reconoció en el año 2020, pero Correcto. nosotras desde la Asamblea, desde el año 1, hemos hecho nuestros congresos anuales justo en el marco de ese día. O sea, era antes, solo lo que existía era el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero como de facto, o sea, que lo hemos Ujú. organizado nosotras, pero no hay una fecha desde Naciones Unidas que lo valide, ¿no? Sino vino más desde Bolivia, desde el sur, y lo hemos materializado nosotras por confluir con nuestra identidad. Pero el decreto, justo por la lucha de la Asamblea, lo logramos, que el presidente Andrés Manuel decretara el 5 de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena, que fue apenas en octubre del 2020, entonces no tiene mucho. Ok, pues bueno, prácticamente, o sea, de manera oficial ya se mantiene este día. ¿Qué se va a ganar a 5, 10 años, por ejemplo, con respecto a este día? Porque una cosa es el pronunciamiento, pero otro el actuar social. La gente puede tenerlo como nada más un día más en el calendario, pero ¿hacia dónde va esto? Sí, justamente es lo que nosotras decíamos cuando se hace la exposición de motivos, ¿no? Como por qué queremos el reconocimiento de la fecha. Creo que el primer logro es lo simbólico, ¿no? Que al menos, así como decían, hasta ponen el Día de la Abejita, pues ahora al menos ya se sepa que hay un día nacional. O sea, cuando se han hecho las fechas conmemorativas o la ONU lo justifica así, que sean los tiempos para llamar la atención a todos los actores involucrados a poner foco ahí, ¿no? Entonces, primero nosotras creemos que el primer foco, o sea, ahorita realmente estos primeros 3 años seguramente va a ser de sensibilización y de difusión, que todo mundo sepa que ya hay una fecha y que algo tienen que hacer ahí. Nosotras hicimos una revisión a 2 años, las propias instituciones de gobierno, si al menos ya habían hecho una circular o algo para que todos supieran que hay Día Nacional, seguimos viendo que no, o sea que hasta eso falta, el mínimo pasito, ¿no? Por lo menos Claro. para decirle a todos, oigan, hagan algo en conmemoración de este día. Es nacional, nosotros mismos lo declaramos, todos sépanlo, ¿no? Y lamentablemente todavía no hay, entonces pensamos que al menos los siguientes 2 años ya sea una fecha conocida, primero. Segunda, que justo las acciones se enmarquen en esa fecha para hacer un balance, ¿no? Justo en acceso de las mujeres al empleo formal, cuánto subió, ¿no? Por decir, medirlo. En la participación política, igual, qué está sucediendo, qué está pasando, en mejoras en leyes y demás, pero sobre todo que se refleje como en anuncio de presupuestos etiquetados para ciertas Claro. cuestiones. Por ejemplo, están un modelo de atención en violencia, en derechos sexuales y reproductivos y participación política que tienen los modelos de las casas de la mujer indígena, se llama así, y ahora afromexicana. Esto se creó, digamos, con propuesta desde sociedad civil, pero que pudo hacer ese engranaje con el gobierno y dar infraestructura y dar presupuesto para estos modelos de casas que atienden en contextos pues muy rurales, ¿no? No son servicios centralizados, sino están en comunidades. Entonces, han hecho un gran trabajo y desde Naciones Unidas se reconoció como buena práctica, ¿no? Esta cadena de atención donde no llegue
la estructura de gobierno como que vincula con otra organización, le da cobijo y ahí se está dando la atención en las lenguas originarias, con la gente que ahí vive, que conoce el contexto, es el ideal que quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces ya está, ya existe, nada más la cosa es mantener el presupuesto. O sea, recién cuando inició este gabinete les recortaron el presupuesto a la mitad y dijimos, ¿qué pasa? Pues no, que ahora nos entendemos más. Parecía que no, entonces lo peleamos mucho, se logró recuperar ese presupuesto, pero lo que ahora plantean las compañeras es que ya sea etiquetado, que no sea, ay, voy a concursar, voy a ver si ahora la gano, si sí, ni no, porque el trabajo ya lo hacen. Lo único es como si a cada dependencia le asignan cierto presupuesto cada año, debería de ser para este modelo de atención también, ¿no? Porque la pandemia ha hecho ver que es necesario, la realidad cotidiana lo hace ver. Entonces, una de esas es, creo que presupuestos claros, asignados, etiquetados, que ya no se mueva y al contrario, que sea progresivo y demás. Hay otras posibilidades de diálogo, creo que se pueden seguir abriendo. Todavía el gran pendiente para las mujeres que vivimos en contextos indígenas, donde se puede pues todavía como heredar las tierras, ¿no? En muchas comunidades todavía no hay esa posibilidad de que las mujeres puedan acceder a sus parcelas, a ser titulares de parcelas. Entonces, ¿cómo se pueden hacer otra vez, ¿no? Las políticas, las campañas, programas para incentivar que desde justo este cambio cultural, ¿no? El cambio de percepción, sienta o haga ver que las mujeres también pueden ser titulares de estas parcelas y que no va a cambiar nada, ¿no? Yo entiendo que antes se hacía porque en general todas las mujeres se casaban y se iban al terreno del marido. Ahora pueden casarse o no, que creo que contribuye parte de la autonomía económica. Si sufrieran violencia de género o violencia en sus hogares, si tuvieran un terreno heredado, podrían regresar ahí, ¿no? Sin mayor complicación, porque justamente uno dice, ¿cómo sales de la situación de violencia si no tienes nada más y solo dependes del marido? Creo que generar estas garantías podría eso, como generar mejores condiciones para que uno pueda salir de situaciones que le están violentando. Y así cada uno, el rol de las parteras, ¿no? Es otro punto fundamental que ahora ellas han denunciado muchísimo, la criminalización a su trabajo. Antes de COVID, las reglas de la Secretaría de Salud, pues, o las prácticas, más bien no las reglas, las prácticas del personal de salud eran ya no vayas con partera, no tengas hijos con partera, no, nada, pues, ¿no? O sea, como mucha criminalización. Cuando llega en la pandemia, llega el COVID, muchos hospitales regionales se vuelven como o centros COVID o que ahí se dio el contagio comunitario. Entonces, lo que ya decían, no, 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 atiéndete ahí como puedas, ve con la partera tal. Y hoy lo que las parteras dicen, ¿por qué cuando hubo esta desgracia, digamos, generalizada, sí vinieron a nosotros, sí confiaron en nosotros, sí dijeron que lo podíamos hacer? Ahora que se dicta la nueva normalidad, no, ya no vayan, vengan aquí otra vez. Entonces, justamente cómo reconocer esa contribución, o sea, que nos miren de otra manera. No solo las indígenas están esperando dádivas o limosnas del gobierno, sino están aportando cosas, ¿no? Entonces, que Claro. ese aporte de conocimiento pueda justo reflejarse en reconocimiento y garantía a sus trabajos. Entonces, pendientes hay muchísimos, pero estos tres son los que de mientras te comparto. De hecho, acá en Jesús María está un hospital mixto, que es donde precisamente se realiza este tipo de la alopatía con la medicina tradicional. Entonces es un buen ejercicio lo que existe, al menos acá en la Sierra de Nayarit. Digo, nos queda poco tiempo y el tema está súper padrísimo, honestamente, porque me parece un tema que no solamente es soso, el bosquejo me parece muy profundo. Hay un pronunciamiento que se hizo y es un pronunciamiento formal y serio. Me parece hasta inclusive la postura muy, muy tajante, lo diría, y no quiero decir con eso que sea tal cual, muy agresivo, porque posiblemente es un manifiesto donde se esté diciendo, hey, esto es lo que requerimos que estén actuando. Necesitamos que ya se pongan las pilas y que no solamente siga quedando la dádiva o el sí eterno. Me parece que si lo pudiéramos englobar esto, porque sé que es extenso en varios puntos, el pronunciamiento nació y hacia dónde camina. Sí, justo el balance a 8 años de caminar, como te decía, celebramos mucho pues que nosotras estemos, que nos mantenemos, que como es red de redes, es complicado organizarnos. No vivimos todas en un solo municipio, en una sola localidad, no todas tenemos, todas teléfono, todas computadora para
pues activar nuestro Zoom cuando lo queramos, ¿no? Hay muchas condiciones de precariedad, ¿no? Muchas situaciones de empobrecimiento y aún así, ¿no? La resistencia de las mujeres, y así lo decimos ahí, ¿no? Incluso con todos los despojos seguimos resistiendo y utilizando muchas estrategias para sobrevivir. Bueno, aún con eso, ¿no? Con tener el poco tiempo que queda para el activismo después de todas las cargas de cuidado, estamos aquí, estamos proponiendo y haciendo verles por dónde creemos que puede ir. A 8 años, ¿no? Cada año hemos hecho un balance de cómo va, qué tanto se puede, o se ha podido avanzar. Uno dice, pero ya te lo dije, ¿no? Pero ya te convoqué, porque cada año convocábamos a las autoridades, o sea, federales, titulares sobre pueblos indígenas, derechos de las mujeres, diálogo con pueblos indígenas, el Tribunal Electoral, la Defensoría, los diputados, en fin. Y literal era, siéntense, les vamos a leer cuáles son nuestros planteamientos, díganos qué están haciendo al respecto. Y después de ahí íbamos a las reuniones de seguimiento, como a decir, a ver cómo van, tal cual. Y ahí a veces nos enterábamos de cosas, por ejemplo, decir, no, pues pensábamos que el INALI era el encargado de soltar el dinero para pago de intérpretes y traductores. Y con las reuniones de seguimiento, pues saben que siempre nos sale de acá, ¿no? Nosotros nomás somos, como decían, vigilantes o garantes, pero el presupuesto lo saca, no sé, el tribunal o el propio INPI, ¿no? Entonces, como que también ha servido para reconocer un poquito que se dice una cosa, pero en la operatividad son otras condiciones. Entonces, a 8 años decíamos, bueno, ya les dijimos, ya vinieron, ya nos escucharon, ya saben qué estamos diciéndoles, ya se los hemos dicho con claridad. Y creo que era necesario decir que a 2 sexenios, porque no es que empezamos en este sexenio, ¿no? Ya hemos agotado un sexenio, fuimos a la siguiente que también se vendió como pues más progresista, más entendedor de la realidad indígena. Y eso creemos, que hay reconocimiento simbólico en la palabra, ¿no? Hay mucha folclorización, que es lo que lamentamos también, o sea, en todo es los indígenas haciendo rituales por todo, por el Tren Maya, por el himno nacional, no sé, en fin, en todo, pero es un uso folclórico y además se ve a los indígenas como el individuo que le voy a dar su apoyo, su beca, y que ahí se quede contento y feliz, pero que no me venga a pedir derecho a la autonomía, la libre determinación, el cambio legal para, pues, respetar sus tierras y territorios, el derecho a la consulta, o sea, como que por ahí no nos quieren ver, ¿no? Ahora, con toda la experiencia que pasó en CONAPRED, que también se dijo, ¿no? Que una mujer indígena ocupe la titularidad, y ahí vamos, 10 procesos organizativos de mujeres, y tampoco. Entonces decimos, ¿qué más, no? ¿Qué otras maneras podemos encontrar para que cachen que hay pueblos indígenas y son colectividades, que hay mujeres indígenas dentro de esas colectividades, pero que además traen procesos organizativos? O sea, justo si ves la claridad del documento, no nacimos ayer, pues, ¿no? Es un camino que se viene recorriendo, y creo que el balance justo da eso, ¿no? ¿En qué sentido llamar la atención o nombrar cuando se ha tratado de hacer todo y se ha incluso prestado tal vez esta cosa de vengan a dialogar, no les vamos a aventar tomatazos, huevazos y demás, queremos dialogar con ustedes, y aún así hacen como que no saben, como que no se enteraron? Entonces creo que por eso era necesario sacar un documento con la fuerza pertinente, y esperemos que pues algo de efecto tenga para los posibles llamados, ¿no? Decimos, vienen un montón de fechas emblemáticas más, que todo mundo se quiere vestir de indígena, que todo mundo reivindica, ahora sí somos mexicanos, pero pues se nos olvida en lo cotidiano, ¿no? Ahora seguramente vienen los procesos electorales y van a empezar las campañas, pero se olvidan de que al menos algunas tienen que nombrarlos en lenguas indígenas, que estamos en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas, que hay un foro Generación Igualdad que México encabeza junto con Francia, que busca por involucrar a más mujeres que han estado excluidas, y parece que no resuena, ¿no? Entonces, por eso un poco fuimos hacia ese sentido a hacer el llamado de ya no más, ¿no? Porque ya es mucho. Tal vez 1 año, 2 años creeríamos que sería suficiente, pero ahorita vemos que todavía hay grandes pendientes. Me gusta el término que empleas, folclorización, que la buena intención que existe del mestizo para incorporar en su vida diaria, pero lo hace sin respeto, sin conocimiento, en la ignorancia por no aprender, no porque sea ignorante o porque seamos ignorantes, que la buena intención no solamente es comprar artesanías, otorgar programas sociales, dar un obsequio, apoyar con cobijas ahora que viene la temporada de fin de año. No es eso. O sea, existe una estructura y un camino que debe de seguirse donde realmente
como dice el dicho aquel, no le des el pescado, sino enséñalo a pescar. Y considero que es muy prudente lo que han venido implementando. Este pronunciamiento, me gustaría que nada más le digas al auditorio que nos ve y nos escucha, ¿dónde lo pueden consultar? Porque creo que es importante que también exista esta inquietud por parte de uno, donde digas, caray, creemos que las cosas están bien. A mí en lo personal me molesta mucho cuando algún gobernante dice mis hermanos indígenas, cuando realmente no tienen ni la precariedad, ni conocen de fondo, es más, nunca han utilizado ni un guarache de correa para sentir esta parte y que lamentablemente lo hacen como algo de actitud política para que la gente lo crea y eso es lamentable, sinceramente. Pues, dinos dónde pueden encontrar este pronunciamiento muy a fondo para que puedan leerlo, saber que existe este manifiesto y solamente ese manifiesto desde el ámbito género. Ahí es donde creo que la importancia también, no solamente de los pueblos, sino también de las habitantes o de las representantes de estos lugares. Sí, totalmente. La página que tenemos nosotras es www.antmi.com.mx. ANPMI es ANPMI, que es la abreviatura justo de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Ahí la pueden descargar y justo por lo que dices, creo que es importante que cada quien lo tenga y pueda decir, creo que aquí puedo abonar, ¿no? Porque al final, bueno, dirigido a instituciones, pero está dirigido también a llamar a un cambio sociocultural, ¿no? De la manera en que hemos mirado a las personas indígenas, de cuando nos dicen es una mujer indígena, en qué imagen la reflejamos, ¿no? Y creo que es importante ir cambiando un poco esa visión de que las mujeres indígenas de hoy estamos en todas las esferas, que a veces no se nos quiera visibilizar. Eso es otro reto, pero creo que es necesario ir cambiando estas percepciones y a la sociedad que toca, pues seguir abriendo estos espacios como los diálogos que ahora tenemos, a la prensa, a los medios de comunicación y sobre todo pues a quienes se dedican a estudiarnos también, ¿no? Que ya sientan que pues ya no estamos en el siglo pasado, ¿no? De que ahí en sus comunidades están las indígenas urbanas, ¿no? Migrantes en nuevos contextos y pues también desde las comunidades muchas haciendo activismo desde la reivindicación de la identidad. Me parece súper bien. Tengan la puerta abierta de parte nuestra para cuando quieran charlar. Me pareció interesantísimo y agradable platicar contigo, Zenaida Pérez, quien eres coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y también integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, estas 10:49 Radio.